Ok, eh, buenas noches con todos, espero que estén muy bien. ¿Se escucha bien? ¿No hay interferencias? No, Magíster, sí se le escucha muy bien. Ok, entonces, bueno, el día de hoy, la verdad no sé cuánto va a durar digamos, la presentación, pero eh, creo que es necesario ver dos puntos. El primero es algo que ustedes ya conocen, que es sobre la formulación de preguntas de investigación, justificación y algo más se me escapa. El tema de la hipótesis. Pero la hipótesis se la voy a presentar de una forma más extensa, porque creo que es un concepto que muchas veces no se logra captar un poco el propósito, ¿no? Entonces yo me voy a detener ahí y voy a hacer una descripción un poco más profunda en términos estadísticos, ¿ya? En- y lo que yo pretendo es dar una idea por conceptos que ustedes a lo mejor vieron en el artículo. Muchos de esos conceptos no se entienden. Ahora voy a tratar de explicarlo, cosa que se tenga una idea más acabada de ese punto. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, y si tenemos tiempo en la otra clase o porque pretendo hacer algo en relación a la sumativa uno. Entonces, espero que se entienda, que no sea tan difícil también y podamos aclarar esa parte. Creo que en muchos cursos la parte conceptual de la hipótesis no queda muy clara, sobre todo estadísticamente. Entonces, eso es lo que pretendo el día de hoy. Sí. Y mi intención no es pasar estadística aplicada, no, eso no vamos a, lo que vamos a hacer es un reconocimiento más conceptual, obviamente explicando algunos términos, pero mi intención, yo no voy a hacer ejercicio a no ser que se lo explique, digamos, puntualmente sobre algo que quiero que se entienda, nada más. Pero la intención no es hacer estadística. ¿Ya? Más que nada la parte conceptual. Bueno, entonces, eh, en primer lugar, hay que entender que el planteamiento, como ya se ha mencionado, es una expresión descriptiva en relación a la problemática, ¿ya? Y que hay muchos puntos que están relacionados en esa descripción, ¿no? Porque es el comienzo de algo, de una investigación, lo cual hay que fundamentar, explicar, describir, ¿cierto? Entonces, eh, una de las partes que es necesaria, siempre y cuando el tipo de investigación lo permita. Entonces, son estas preguntas de investigación. Eh, Tienen, digamos, un sentido eh, de dar a conocer, también de proponer, ¿cierto?, hacia dónde ir, porque muchas veces de estas preguntas también podemos establecer a lo mejor el marco teórico, eh, afinar quizás los objetivos, bueno, dependiendo, pues, si hago antes las preguntas o hago después. Si hago antes, me sirven para dirigir los objetivos. Si las hago después, también me sirve para establecer los marcos teóricos que son necesarios. Eh, la idea es presentar, digamos, esta investigación ampliamente.
puede ser que hay investigaciones que a lo mejor no necesitan hacer una pregunta de investigación y solamente basta con la hipótesis, ¿ya? Pero como les menciono, esto va a depender mucho del enfoque, el diseño de investigación que se quiera dar. Eh, ¿Qué más de esto? Bueno, siempre hay planteamientos dentro de las preguntas de investigación que uno podría establecer, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación deben responderse con facilidad, por tanto, deben ser claras y concisas, ¿ya? De tal forma que en el proceso de investigación se dé respuesta a ellas. También es posible que estos aspectos se incluyan en párrafos complementarios a la pregunta. Bueno, si hay algo que uno quiera complementar, seguramente se podría estructurar una pregunta. O en ese mismo ítem establecer algunas no directrices, sino complementos sobre lo que se está planteando. Las preguntas deben formularse de tal manera que puedan medirse, que puedan responderse a través de procesos o métodos concretos. Em, Tenemos que hacer la salvedad que estamos en un enfoque cuantitativo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se esperaría que quizás en torno a estas preguntas también establezcan o se puedan identificar estas variables que deberían ser medibles. Em, la idea es que estas preguntas no deben ser ambiguas, que puedan ser claras y interpretarse de buena forma para poder contestar, ¿no? Esas son algún tipo de planteamientos sobre estas preguntas de investigación. También dentro de estas formulaciones, ¿no? De cómo vamos construyendo esta investigación, está el tema de la justificación, ¿ya? Toda investigación se debe plantear una justificación eh, por, porque es un requerimiento in situ, de origen, ¿no? Porque en cualquier investigación uno debe justificar por qué realiza la investigación. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de argumentar eh, lo que uno propone, ¿cierto? En base a lo que uno quiere obtener. Esto mismo debe ser relevante, tiene que tener pertinencia y la necesidad del estudio. Eh, Se debe también considerar algunos criterios o, eh, digamos, apartados dentro de la propuesta de la justificación, ¿no? O ítems, puntos que uno puede desarrollar. Entonces, acá podemos tener estos criterios que pueden ser de tipo teórico, ¿ya? Por ejemplo, eh, dentro de la teoría, hay muchas veces que se debe eh, as- em, acercarse a un nuevo conocimiento, por tanto, estos conocimientos son reflexivos, son en torno a quizás relacionados con otras teorías y, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, son necesarios. Eh, bueno, ahí es discutible de qué tipo de teorías dentro, por ejemplo, de la educación se puede abordar, porque ya sería quizás una investigación teórica,
puede ser mm, que se pueda hacer, pero uno siempre quizás complementa el tema teórico con lo práctico, ¿ya? Entonces, puede darse el caso que tengan los dos componentes y tengamos que justificar desde ese punto de vista. Desde el punto de vista práctico, quizás el resolver una problemática es lo más indicado, ¿no? Entonces, acá, y también desde ese punto de vista es más fácil justificar sobre qué uno desea resolver, eh, cuáles son los beneficios, eh, quiénes son los que están quizás involucrados, ¿ya? Entonces, hay varias aristas que uno puede ir justificando dentro de este ítem, ¿ya? Entonces, bueno, en la bibliografía vamos a encontrar distintas propuestas. Eso, esos apartados de la misma, por ejemplo, justificación teórica, pueden salir más y, y podemos ir justificando. También desde el punto de vista práctico, también pueden aparecer más, ¿no? Entonces, estos son bastante generales. Incluso también se podría considerar el tema normativo, ¿no? En proyectos de investigación, eh, siempre uno está como empatando con las eh, normativas que a lo mejor son necesarias, entonces uno justifica también desde ese punto de vista, puede ser. Eh, entonces, quizá a estos dos podríamos sumarle el tema normativo, ¿no? Por ahí donde uno podría justificar. Bueno, también considerar las limitaciones. Es bueno plantearse cuáles son las limitaciones que tiene la investigación. Eh, bueno, hay distintas limitaciones desde el tiempo o los periodos que uno va a necesitar para poder establecer la investigación, hasta los recursos que uno vaya a utilizar. El tema del tiempo, eh, bueno, por ejemplo, en tesis de grado es recontra importante porque uno no se puede salir de un semestre. Entonces, hay que organizar bien ese cronograma para poder llevar a cabo cada actividad que uno establezca, ¿ya? Entonces, bueno, también pueden ser de otra naturaleza, ¿no? O sea, uno está obligado por tiempo, por cumplir un régimen de estudio, de una carrera, y tiene que limitarse en ese tiempo. Pero hay otros proyectos que también interviene el tiempo por distintas naturalezas. Ya, por ejemplo, en una investigación que se hace en campo, de tipo, no sé, vamos a colocar una, una investigación básica de biología. eh, por ejemplo, si está, digamos, relacionado con el, con la variación del clima, uno entendería que tiene que hacerlo en un cierto periodo, no puede salirse porque ya tendría que pasar a otro año y esperar. Entonces, hay ciertas limitaciones que deberemos estudiar para no demorarnos. También la urgencia de la investigación puede ser eso también una limitación importante a considerar. En cuanto al territorio o espacio, definirlo geográficamente en donde se hace, eh, que- quiénes están involucrados, si son poblaciones de una ciudad, una región, locales, establecer bien y para tener una noción, por ejemplo, en ciertos sectores de interés, de repente hay que pedir permiso.
en la localidad, de acuerdo al tema que uno va a realizar. Entonces, hay que considerar bien esos puntos, cosa que no vaya correr en contra. Y los recursos, bueno, también hay variedad, porque no todas las investigaciones son de corte económico, ¿no? Porque pueden ser, y hay distintos niveles de investigaciones muy complejas y muy bien eh, presupuestadas, hasta distintas investigaciones que son ya más en profundidad, quizás no tanto, no son tantas, no son tan profundas. Hay un tema también que quizás los recursos uno los puede conseguir por distintos caminos. Entonces, pero es bueno analizarlo para no tener estos traspié durante el desarrollo de la investigación, ¿ya? Entonces, estos puntos todos están relacionados entre sí con la motivación de realizar una investigación que sea eficaz, que sea pertinente, que cumpla con los requerimientos. En forma general estoy hablando. Entonces, bueno, en el ambiente cuantitativo, sí, sabemos que es de medición y esto deberíamos eh, tomarlo en ese escenario, ¿ya? Porque entendemos que estas investigaciones quizás tienen un corte ya sabemos, de entender las causas y consecuencias o efectos, eh, también de tipo experimental, pueden ser explicativas, entonces tienen una dinámica de conocer variables en terreno a lo mejor y que hay que conseguir a través de los datos, ¿ya? Entonces, perdón, entonces es necesario que estemos enfocados en todas estas limitaciones y resolver cada situación antes de, porque una planificación va a ser importante y determinante en la ejecución de las actividades. Entonces, es prácticamente algo que es determinante, entonces no podemos pasar a llevar y esperar a que pasen las cosas para resolver o adelantarse a una situación que pueda darse, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando en esos términos respecto a una investigación cuantitativa. Ese es el punto. Y eh, yo refiriéndome a ese punto, que es de naturaleza cuantitativa, exponemos las hipótesis que sean necesarias para poder desarrollar la investigación, ¿ya? Entonces, bueno, hay distintos autores que pueden definir este concepto. Por ejemplo, acá uno menciona que una hipótesis es una suposición respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales y sus relaciones mutuas que surgen más allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. ¿Ya? Otro autor, Muñoz, menciona que la hipótesis es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición
o de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar a través de los antecedentes que se recopilan sobre el problema de investigación previamente planteado. Entonces, con esta última sí, la otra sí también es importante, pero esta última menciona algo que es bien significativo, que son, digamos, eh, los antecedentes o llámense datos, ¿ya? Llámense datos los cuales nosotros tenemos que conseguir. Entonces, esos antecedentes o datos que al final se van a convertir en, en una variable determinante para poder entender eh, la problemática que queremos resolver. Entonces, es ahí donde yo quiero apuntar, digamos, esta explicación que es un poco más, más profunda que dar a conocer, por ejemplo, la definición o los tipos de hipótesis. Es un poco más allá de eso. Entonces, veamos lo que tenemos a continuación. La formulación de hipótesis. ¿Ya? Esto es la formulación de hipótesis. Eh, bueno, cuando uno requiere hacer una formulación y ya la definición ya estaba un poco implícita, ¿cierto? La idea es probar una suposición y solo mostrar los rasgos, y no solo mostrar los rasgos característicos de determinada situación. Es decir, se formulan hipótesis en la investigación con el propósito de buscar probar el impacto que tiene algunas variables entre sí o el efecto de un rasgo o una variable en relación con otro. Entonces, ahí estamos viendo desde el punto de vista de las variables cómo se van relacionando. Y si éstas tienen, digamos, un efecto, ¿ya? Eh, si esta variable eh, se detecta que hay hay un cambio, y si no, digamos, y si no hay el cambio. Entonces, desde el punto de vista del que está observando, yo quiero saber si esto, a raíz de el estudio de la causa y el efecto, vamos a tener ese cambio, sí o no. Entonces, por ejemplo, hay algunos estudios tipo descriptivos que no le dan mucha importancia porque es más super, o sea, no es que no le den mucha importancia, sino que el enfoque que tienen en lo descriptivo es más superficial, ya es más de escribir, recopilar información. Pero en cambio, otro tipo de investigación, como son las explicativas o experimentales, sí eh, necesitan esa información, obviamente para poder entender la problemática. Ya, entonces necesitamos la hipótesis desde ese punto de vista. Ah, bueno, y si fuera el caso que complementemos con preguntas de investigación, también enriquece, digamos, todo el análisis, ¿ya? Entonces, eh, planteándolo de esa forma, lo podemos entender. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la hipótesis? ¿Qué es lo que, qué es lo que deben eh, hacer estas hipótesis? Entonces, se precisan los problemas objeto de la investigación, ¿ya? S- un poco se sostiene de esa forma. Se identifican o explican las variables objeto de análisis del estudio, ¿ya? Entonces,
A esa altura ya tenemos que tener claro esas variables. Definen y unifican criterios, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación con la finalidad de darle uniformidad y constancia en la validación de la información obtenida. Esto último es recontra importante, porque las fuentes que nosotros tenemos los datos es un escenario, obviamente, que tiene ciertas condiciones. Entonces, estos datos que obtenemos pueden ser datos eh, que son óptimos, ya óptimos, que son buenos datos, o pueden ser que son datos que tienen cierta variación, por lo tanto no son tan óptimos y nos pueden inducir a errores. Entonces, desde ese punto de vista, la estadística sí se preocupa y tiene cierto cuidado sobre la forma que, primero, la forma, porque tenemos técnicas para recolectar datos, eh, que sean las más eficientes, cosa que estos datos, después al trabajarlos, sistematizando, qué sé yo, podamos aplicar esta herramienta estadística y nos puedan ayudar. ¿Ok? Ok. Entonces, por un lado, eso es importante dejarlo claro para poder avanzar en este tema que no es tan trivial, ¿ya? Bueno, también tenemos que distinguir algún eh, tipos de hipótesis. Tenemos la hipótesis de trabajo, es una hipótesis inicial que plantea al investigador a dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Em, bueno, acá hay una hipótesis que está más enfocada a lo que es, por ejemplo, el tema quizás social, económico. Pero bueno, puede servir. Eh, la hipótesis dice que los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licor que los hijos de adolescentes que viven con sus dos padres en familia. Ujú. ¿Ya? Esa es la hipótesis de trabajo o alterna que se propone. Por otro lado, tenemos otra hipótesis, que es la hipótesis nula, que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. Entonces, una postura sería, si es que estamos en esa investigación, y podría ser en la hipótesis nula, no hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores por los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven junto a su familia. Esa sería la hipótesis nula. También hay otra que es más suave, podría decirse, que es la hipótesis descriptiva y que se enfoca en las características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación o una persona. Entonces, en este caso, la hipótesis descriptiva sería las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el género o sexo. Ya, eso sería lo que plantearía una hipótesis de ese corte. También hay otra que es la hipótesis estadística, que más se refiere a un porcentaje, a un número, ¿no? Y en relación al tema. Por ejemplo, acá dice el 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde
a una persona con nivel académico profesional. ¿Ya? Entonces, hay distintos enfoques, pero acá lo que interesa normalmente son estas dos hipótesis que se mencionaron al principio, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. ¿Ya? Porque es el principio de poder establecer, digamos, ciertos modelos en estadística. Tenemos que tener dos elementos que propongan eh, esta, una solución o una propuesta sobre el tema. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, nacen, nacen algunos términos que son de repente inicialmente un poco difícil de entender. ¿Ya? Entonces, acá se tiene, por ejemplo, la forma que yo podría aplicar estas dos hipótesis, que son la alterna y la nula, con el propósito de obtener una respuesta si se cumple o se rechaza. Entonces, eh, lo que menciona este procedimiento, que esta forma, primero que nada, se va a basar en un modelo que estadísticamente, digamos, eh, digamos, se aplica, pero normalmente esta teoría que respalda este modelo está en razón de las probabilidades, ¿ya? Entonces hay una herramienta que se va a utilizar todo el tiempo y aprovecho de mencionarle porque esto se va a ver en el curso correspondiente, pero esta herramienta es una curva, una gráfica, que es la gráfica de una campana, tipo campana, digamos la campana de Gauss. Entonces, se basa en ese modelo para poder responder a esta parte que son las hipótesis. Bueno, empecemos con el procedimiento y acá la verdad que uno debería tratar de poner atención, ¿no? Bueno, en primer lugar, formular la hipótesis consiste, como ya les dije, en plantear una hipótesis nula o, y una quizá hipótesis alterna, ¿ya? También se necesita elegir una prueba estadística. Y esa prueba estadística va a estar en torno a un modelo. Estos modelos eh, pueden, digamos, si bien es cierto, tener la misma gráfica, pero las condiciones de esa gráfica van a ser distintas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber las condiciones? Va a depender de la investigación que estoy haciendo y qué ando buscando. Entonces, esas condiciones normalmente yo debiera conocerlas para después elegir un modelo y aplicar eh, de acuerdo a mis datos. ¿Ya? Luego seguramente se va a entender un poco mejor, pero primero eh, le estoy explicando esto para que luego al ver la gráfica se entienda mejor. Luego hay que definir la significación, que son parámetros que están en torno a esta curva, ¿ya? Donde yo voy a definir un parámetro de acuerdo a lo que yo necesito
Ese parámetro se llama un, digamos, índice, un parámetro de significación por el cual me ayudará a establecer, a establecer si yo rechazo o acepto la hipótesis. Normalmente este alfa, que es el parámetro de significación, está entre 0,01, 0,05 y 0,0, perdón, 0,10. ¿Ya? Entonces, esos son los, digamos, puntos críticos que yo tengo que ir viendo para ver si va a cumplir o no esta hipótesis. Ya, Em, obviamente yo tengo que basarme en los datos que yo obtuve para hacer todo este proceso. Este proceso tiene un corte y lo podemos encontrar como prueba de hipótesis dentro de la estadística, ¿ya? Y un elemento que de repente uno puede analizar con estos datos que uno obtiene es la desviación estándar. ¿Ya? Y esa desviación estándar está en relación a los datos que yo he obtenido, pero cómo están distribuidos. Pueden haber datos, por ejemplo, en edad, que están muy próximos, por ejemplo, entre 20 y 30, pero si esa proximidad significa que no hay variaciones entre ese rango, eso significa que esa desviación estándar es pequeña. Pero si yo en el mismo rango tengo datos, por ejemplo, se supone que es de 20 y 30, pero tengo datos que están muy separados y esa desviación, digamos, es oscilante, quiere decir que a lo mejor los datos no están entre 20 y 30, sino que están un rango más alto y pueden haber más bajos también en datos entre 18, 17, y se produce una desviación bastante amplia en eso. Entonces esos datos merecen a lo mejor que hay, digamos, cierta dificultad, ¿ya? O si yo tengo dos datos que inicialmente, o tres datos que yo lo tenía entre 20 y 30 y de repente se me sale a 18, se me sale a 15 o sobrepasa los 30. Entonces, esas fluctuaciones, la desviación estándar lo detecta y manifiesta que ese dato, perdón, esos datos va a causar que ese valor de la desviación estándar aumente. ¿Ya? Es Ese es más o menos el escenario de este tema de las pruebas de hipótesis. Veamos acá qué son estos esquemas. Bueno, el primer esquema que tienen a su izquierda dice, ¿qué sé? Vamos a tratar de que se adelante un poco. Ahí puede ser. Ya. Ese primer esquema em, representa la forma que yo voy a establecer esta hipótesis, si la voy a rechazar o la voy a aceptar. Entonces, como dije antes, esto se respalda o se tiene que considerar los datos que se tienen que tomar. Pero esto viene de una población de estudio. Entonces, se extraen esos datos, se toma una muestra y se definen las hipótesis. Luego, se elige
coeficiente es un parámetro de significancia. Como les dije, hay 0,01, 0,05 y 0,1. Están ahí tabulados y de acuerdo a lo que yo necesito, normalmente un término medio que se utiliza es el 0,05, que corresponde a un 5% de error o de riesgo en, ¿de qué se trata el riesgo? De que yo acerte o no acerte esa hipótesis, ¿ya? Es decir, que yo la rechace y que al rechazar sea correcto ese rechazo. Ese es el riesgo que uno considera o que uno tiene y considera la estadística. En eso la estadística tiene todos estos elementos para poder respaldar lo que uno va adquiriendo, pero tiene que tener conocimiento de causa sobre esos conceptos. Una vez que ya yo tengo eso, determino un valor P, que de alguna forma me va a indicar si ese valor que yo obtuve, que es el valor P, me va a dar o me va a otorgar que la hipótesis se va a rechazar o se va a aceptar, ¿ya? Ese valor está relacionado con el valor alfa, ¿ya? Entonces, si yo obtengo un valor mayor o igual que ese alfa, quizás hay que rechazar, ¿ya? Ahora, como la estadística tiene todos estos elementos, se asegura de que estos de alguna forma podamos eh, respaldar, ¿no? Entonces, la idea es que se respalde mediante dos tipos de errores, el error tipo uno y el error tipo 2. Es decir, si yo, de acuerdo a ese análisis que hago con el valor P y la significancia, em, determino que es rechazada, quizá el error uno me va a decir, rechazaste eso, pero a lo mejor lo que rechazaste está, estás equivocado y no, hay que aprobarlo. Y en defecto viene el error 2 que es todo lo contrario. Eh, ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es cuando uno tiene que tener bastante seguridad respecto a los datos que uno maneja, porque los datos son lo que conlleva al análisis estadístico. Si yo tengo buenos datos, quizás va a ser certera lo que yo voy a obtener, aun cuando siempre me voy a tener estos, digamos, eh, voy a tener a la vista estos errores, porque de alguna forma está diciendo cuidado, pues no puede ser que no sea tan así. Entonces, eso igual cuando hace un análisis, uno lo tiene que mencionar, porque es parte del proceso de la determinación de la hipótesis dentro de la prueba de hipótesis. Y así se trabaja. Y luego tenemos la interpretación y conclusión, si eso que yo tuve efectivamente concluimos, ¿ya? Entonces, este es un círculo que no es tan fácil así como lo estoy explicando, porque se tiene que
entender conceptualmente. Y bueno, a su derecha hay algunas definiciones y que va a llevar un poco, quizá un poco más de la comprensión. Bueno, la población dice que es un conjunto de individuos que se desea estudiar, se toma una muestra para observarlo y obtener datos. Hasta ahí estamos claros. Después se plantean, eh, digamos, eh, los estadísticos que se van a probar con los datos. ¿Cuáles son esos estadísticos? Las hipótesis y preferentemente la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula siempre se va a plantear que no hay un cambio, que sigue las cosas. Por ejemplo, si yo digo voy a probar una estrategia eh, pedagógica en un curso determinado, la hipótesis va a decir que no se produce ese cambio, ¿ya? En cambio, la hipótesis alternativa va a decir que hubo un cambio, ¿ok? Entonces, luego hay que establecer, como ya tengo esas dos hipótesis, ver la significancia, el riesgo de rechazar la hipótesis nula, porque yo ya les dije, inicialmente siempre se empieza con la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a establecer la hipótesis nula, ¿ya? Y se plantea, eh, digamos, esto como que yo rechazo la primera hipótesis, ¿ya? Entonces, se establecen estos valores de significancia, ¿ya? Y luego se debe establecer el, a ver, el modelo que yo voy a utilizar para poder regir y calcular ese valor P, ¿ya? ¿Por qué? Porque al calcular ese valor P me va a indicar si realmente se rechaza o se aprueba. Y luego establezco estos errores para respaldar lo que se hizo anteriormente, ¿ya? Eh, lo que corresponde respecto a los errores lo van a entender un poco más adelante porque ahora eh, es un poco difícil. Pero bueno, sigamos. Hasta acá me tienen que creer. Luego, acá en el otro, acá vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Bueno, dice, eh, a ver, acá. Lo que yo manifestaba respecto a los modelos se establece a través de un diagrama en donde elegimos el tipo de modelo que vamos a utilizar, ¿ya? Eso lo da las condiciones del estudio. Eh, Primero que nada, en cuanto a la población, uno tiene que conocer, digamos, el escenario que uno desea estudiar en relación a sus características. Porque cuando uno toma una muestra, se supone que esa muestra es representativa de lo que yo deseo estudiar. Es decir, si la población tiene una característica X, la muestra tiene que tener la característica X. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy estudiando. Eh, por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice que podemos estudiar a los estudiantes de octavo año, ¿ya? Y podemos plantear estas dos hipótesis en torno a alguna característica que nosotros estamos estudiando y decimos que la hipótesis nula afirma que no hay efecto
o no hay diferencia. Por ejemplo, lo que yo les decía, que si yo estoy implementando, estoy eh, probando una estrategia de pedagógica para enseñar matemáticas, eh, la hipótesis nula me dice que estos estudiantes, en el tiempo que yo lo haga, no va a haber ningún efecto. Es decir, no van a, el promedio no, el récord académico, el promedio no va a subir, se va a mantener igual. En cambio, la hipótesis alterna me va a decir, sí, con esta nueva estrategia, sí obtuvieron, digamos, un efecto y aumentó el promedio de ese curso. Eso es lo que se quiere decir, ¿ya? Acá abajo dice, la estrategia pedagógica no mejora el rendimiento, es lo que decía, respecto a la hipótesis nula. En cambio, la hipótesis alterna dice, la estrategia pedagógica sí mejora el rendimiento. Entonces, eso lo que habría que probar si se acepta o se rechaza. Si se acepta, significa que porque vamos a analizar la hipótesis nula, si se acepta significa que no hubo mejora. Si se rechaza, significa que la estrategia pedagógica sí hubo mejora en el rendimiento. Eso para que quede claro. Entonces, normalmente, como dije, ese nivel de riesgo se traduce en un 5% que corresponde a un alfa 0,005. ¿Ya? Y acá aparece efectivamente que estos, digamos, nivel de significancia son puntos críticos dentro del modelo. Ese modelo que es una gráfica en campana. Y eh, podemos, de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, elegir un alfa de un 5%, de un 1% y un 10%. El término 5 normalmente se elige porque está entre medio. Si yo elijo un 10%, el riesgo es mayor. Si yo elijo el 1%, el riesgo es menor. Entonces, es más o menos ese criterio, pero va en base a lo que uno está estudiando. Y acá está lo que yo les digo. Esta curva en campana, si vemos que lo que está en verde, ustedes están en la región que se rechaza, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que la hipótesis nula, el valor que se va a calcular de P es mayor que el valor crítico, hacia acá están los valores críticos, se rechaza. Pero si está entre esta zona verde y esta, no se rechaza ese valor que nosotros encontremos de P. Si es menor a este valor que está en la zona verde, se rechaza. Entonces, los modelos que yo le hablo están en torno, por ejemplo, a una campana de una sola cola, que quiere decir que está solamente se considera un lado nomás. Hay otro modelo como este que se consideran los dos lados. Y hay otro tipo de campana que es asimétrica. Esta es simétrica porque están claramente, digamos, en simetría. Si yo voy, digamos, coloco una línea vertical, se reproducen en ambos lados. Entonces, cuando es asimétrica, cuando no son el comportamiento de la curva, no son iguales,
y tienen una forma heterogénea. Ya, estas son simétricas, siempre partiendo por la mitad. Pero esa es una explicación en torno a los modelos que tienen estas condiciones que yo les digo que están en la curva. Entonces, hacia eso uno debe interpretar, ¿ya? Eh, eh, Esa es un poco la aplicación de modelos. Pero acá están, por ejemplo, un modelo, el que le estaba mostrando, por ejemplo, es para muestras mayores o iguales de 30. Para muestras menores de 30 se utilizaría la state student, que es una curva igual, pero con otros parámetros de definición cuando se apruebe o cuando se rechace. ¿Ya? Es la misma curva, pero con distintos parámetros, de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, a la cantidad de muestras. ¿Ya? Y esta que está acá abajo es para gráficas que son asimétricas, ¿ya? Y que se puede aplicar en esas condiciones. Entonces, es ahí cuando uno, digamos, en la aplicación de los datos y tiene claro en qué escenario me estoy moviendo, yo voy a elegir la correcta. Ajá, pero para eso tenemos que entrar en estadística. Ahora yo le estoy dando solamente la noción general de cómo funciona esta prueba de hipótesis. ¿Ya? Veamos acá. El punto P es lo que ya conociendo, acá tienen son todas estas curvas iguales, pero como le digo, va dependiendo del modelo y las condiciones que tenga esa gráfica. Y ahí se va a aplicar la, la determinación del valor P. Si el valor P es menor o igual que alfa, se dice que se va a rechazar la hipótesis nula. Si es mayor, se va a aprobar, es decir, no se rechaza. En términos prácticos, el valor P indica que qué tan probable es obtener los resultados observados si en este caso la hipótesis fuera verdadera. ¿Ya? Entonces, acá viene, digamos, esta parte, yo me quedaría con las zonas, ¿no? Si yo cumplo esto, la voy a rechazar o la voy a aprobar. Pero eso me lo da el modelo. Entonces, y también me lo da el tipo de datos que yo voy obteniendo. Entonces, eh, la idea es que realmente yo establezca si se aprobó mediante estos parámetros o no se aprobó esa hipótesis. Y acá venía lo que yo les mencionaba en cuanto a los errores, porque yo puedo hacer el procedimiento en base al cálculo que yo tengo y me puede decir, a ver, rechacé, por lo tanto, no se cumple lo que yo estaba proponiendo en la hipótesis nula, ¿ya? Y si se cumple lo de la hipótesis alterna, es decir, que hubo un cap. Entonces acá viene lo que es referente a cómo uno recibe y recepciona estos datos. Y vienen estos errores. Por ejemplo, dice que em, tenemos un error tipo uno y un error tipo 2. El tipo uno es falso positivo y el tipo 2 es falso negativo. Esto quiere decir, digamos,
para tener una idea de cómo se interpreta, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico esta estrategia y no mejora, eso significa que la hipótesis es verdadera, ¿ya? Esa es la asociación que uno hace. Si yo aplico la estrategia pedagógica y no mejora, es verdadero. Y eso es un falso positivo. ¿Ya? Es como que cuando digamos, una chica está embarazada, se hace un test de embarazo y sale positivo, pero realmente no está embarazada. Entonces, eso le llaman falso positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que los datos hacen creer que sí mejora. Y se concluye, a ver, ¿quién está acá abajo? Ah, ¿dónde estoy? Ok, acá estamos, por eso dice corrió. Ya, entonces, eso es por qué se utiliza este error para de alguna forma respaldar de que hay una probabilidad de que a pesar, digamos, de que este falso positivo, ¿cierto? Eh, Se rechazó, digamos, la hipótesis, pero queda una probabilidad que sí mejora, ¿ya? Entonces, esa probabilidad de que dice, por lo tanto, datos hacen creer que sí mejora, la verdad que desde el punto de vista estadístico se respalda colocando ese tipo de error. Al revés, por ejemplo, a ver, ajá, ok, entonces eso es la idea, digamos, de explicar la analogía entre estos datos estadísticos, haciendo cuenta de que hay que determinar si esa hipótesis es, digamos, eh, es verdadera o no, mediante este trabajo que es una prueba de hipótesis, utilizando eso estadístico y poder llegar a a una respuesta, pero el error ese uno o dos nos hace reflexionar en cuanto a qué, que yo debo revisar y validar si esos datos, por ejemplo, mediante la desviación estándar, qué tan distribuidos están, ¿ya? Y eso me lo va a dar la desviación estándar de acuerdo a su valor. Si es muy alto, eso significa que tiene mucha distorsión, hay mucho, digamos, valores oscilantes, pero si el valor de la desviación estándar es bajo, eso quiere decir que la distribución es homogénea y hay una tendencia. Entonces, eh, también se respalda por estos errores que uno dice, sí, claro, lo rechacé, pero hay una posibilidad de que este valor no sea lo que se está proponiendo. Por eso se respalda mediante estos dos tipos de errores. Y cuando hagan estadística,
le van a pedir esa posible, esos posibles errores que puedan tener al calcular o determinar la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, eh, es un poco, digamos, creo que conceptualmente es una de las conceptos bastante, hasta que uno no lo ensaye, eh, se puede, digamos, tener confusión. Ahora bien, otro tema que, o sea, que está relacionado y está en torno a las variables. Algo nosotros vimos y ya sabemos de qué se trata estas variables. Ahora, esas variables que nosotros conocimos, tanto las cualitativas como cuantitativas, y nos enfocamos en las cuantitativas, es- las consideramos que eh, son importantes para poder llevar a cabo, por ejemplo, lo que es la prueba de hipótesis. Porque de cierta forma estoy midiendo si esas variables producen un cambio o no, por ejemplo, en otra variable, ¿ya? Acá yo le había mencionado en algún momento que teníamos una variable independiente, dependiente, interviniente. Y eso se merece de acuerdo al tipo de investigación que se haga. Entonces, cuando tenemos claras las variables, aplicamos las hipótesis o pruebas de hipótesis. Planteamos la hipótesis y definimos si esa variable afecta o no afecta, digamos, lo que yo ando buscando. ¿Mm? En el caso que les mencionaba, si aplicar una estrategia afecta el rendimiento o no afecta el rendimiento de los estudiantes. Y eso lo puedo ver a través de la variable independiente sobre el efecto de la variable dependiente. Ahora, también hablamos en algún momento que había estas variables intervinientes que son las cuales tenemos que tratar de un poco aislar, cosa que no tengan efecto sobre lo que yo estoy estudiando. Entonces, para eso, si yo voy a hacer una investigación experimental, tendría que definir bien cuáles son esas variables intervinientes que no me van a causar efecto o no van a afectar las otras variables para poder estudiar, ¿ya? Entonces, bueno, acá ¿qué tipo de variables podemos tener en general? ¿Ya? Por ejemplo, las condiciones ambientales a donde uno va a realizar el estudio, eh, podrían, digamos, ser de alguna forma, si lo vemos en el ámbito educativo, eh, cuáles podrían expresarse para un estudio, ¿no? El tema por ejemplo, el efecto de las personas, del medio donde yo estoy, si es un sector delincuencial, qué sé yo, y que afecte a la motivación del estudiante, ¿ya? No son variables que podrían definirse más o menos en ese entorno. Otro aspecto es la experiencia, bueno, en los sujetos de estudio, de tal forma que uno conozca cómo es ese comportamiento, cosa que pueda ser fácil de obtener los datos, ¿ya?
tener, digamos, esa posibilidad de que esa población eh, pueda, pueda tener algunas características medibles para obtener esos datos que me interesan. También ciertas características que sean homogéneas. ¿Por qué? Eh, o sea, viendo desde el punto de vista que uno va a determinar un tamaño de muestra eh, en donde las características que necesitamos sean, sean representativas de toda esa población que se quiere estudiar. Por lo tanto, es necesario que cuando tomamos esa muestra, se pueda tener esa homogeneidad para poder hacer el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una situación donde dice sobre la hipótesis. Habla del grado de calidad del aprendizaje de un tema por un estudiante depende principalmente del grado de interés que éste tenga del mismo, ¿ya? Entonces, eh, el grado de interés, en este caso, se va a definir como una variable independiente porque va a afectar la calidad del aprendizaje. Eso, bueno, eso ya lo tendríamos que ver en esta escala de Likert para poder establecer esta similitud de medición. ¿Cuáles serían las variables intervinientes? Por ejemplo, el estado de ánimo del estudiante, las condiciones ambientales en donde se dan el aprendizaje, puede ser las estrategias pedagógicas que también van a afectar. Entonces, eso lo tendría que controlar para que el estudio sea parejito y no sufra ninguna alteración. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es un poco lo que es las, bueno, la hipótesis, el tema de las pruebas de hipótesis, el tema de las variables, cómo se relacionan, y eso. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar sobre esto. Mm. Como les digo, mi intención no es que hagamos estadística de esto, sino que se entienda el concepto de cómo se debe llegar a hacer, por ejemplo, una prueba de hipótesis en términos generales y entender que hay estos parámetros estadísticos que nos ayudan a eso. Eh, lo otro es que eh, si ustedes vieron esos artículos, la mayoría de los artículos hacían mención a esos parámetros. Entonces, el entender cómo se sacaron los parámetros era dificultoso. Ahora lo que yo quise hacer es más que nada mostrarle conceptualmente, en forma general, que tiene una teoría, que es la teoría probabilística, que ocupan modelos en donde uno tiene que aplicar estos parámetros estadísticos y se ve si es prudente una hipótesis o no. Y desde ese punto de vista ya se hace el análisis sobre una variable que uno estima que quiere estudiar. Esa es la estadística que ustedes en algún momento van a tener que estudiar en, en, en el sexto semestre. Pero
Eso es lo que trato de explicarles. Eh, y esto sirve para que ustedes tengan una base. Quizás podemos trabajar un poco más, quizás, sobre el tema, porque ahora es difícil hacer, porque la verdad tienen que tener el concepto claro, si no, no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, miren, hasta acá es lo que yo puedo dejarle. Les voy a dejar la presentación. Yo no les voy a preguntar sobre el alfa, sobre el P, nada de eso, ni sobre la curva, bueno, sino porque podría haber yo hecho la hipótesis, haber definido la hipótesis, haberles dicho el tipo de hipótesis y hasta ahí llegará. Pero la cosa no es para mí así. Creo que uno tiene que tener conocimiento de causa sobre algunos conceptos, nada más que un aspecto general. Y así, cosa que ustedes puedan tener una visión. Pero la idea es no preguntar sobre, sino sobre las cosas generales más que esa parte de la estadística, que no la voy a preguntar. Ya, eso pues. Espero que les resulte provechoso esta parte. Si hay alguna duda, me la hacen. Y quizás podemos hacer alguna cosa didáctica en torno a algo práctico, práctico. En el, quizás la próxima semana con algún taller para que se entienda mejor el concepto. ¿Les parece? Como ejercicio práctico. ¿Ya? Eso. Ya pues, estimados estudiantes, espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa ahí estamos pendientes. ¿Ok? Que, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, Magíster. Gracias, Muchas gracias, Magister. Magíster. De igual manera, hasta luego. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Una buena Que, noche. que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.